modos de organizar la información, en parte pensando en la carpeta, ¿sí? Pero también pensando en las maneras de analizar esa información, o sea, no solo cómo ordenarla, sino también cómo analizar y aproximarme a cierta información que tengo en fuentes diversas, ¿no? Las categorías o los distintos grupos de maneras de organizar la información van a ser categorías, ¿no? Aunque cada una de estas son categorías también: tiempo, ubicación, orden alfabético, continuo y ejes cartesianos, o como me gusta decirle a mí, mapa del universo. No, pero, ahí. Bien, ¿qué entendemos por categorías? ¿No? Hace referencia a la organización por similitud o por relación. Es importante que entendamos que cada grupo arma sus categorías, ¿sí? O sea, esa similitud o esa relación de la información la establece cada equipo. Nosotros, como docentes, nos referimos a algunas categorías establecidas o que nos parecen como que son necesarias que estén. Recién cuando decíamos los públicos que habitan el espacio, eso es una categoría. La categoría va a ser los públicos que habitan, y dentro de esa categoría públicos, ustedes van a generar subcategorías y van a organizarlas como quieran. Algún equipo entenderá que son, bueno, habitantes residentes o que pernoctan en el lugar, habitantes diurnos que van, ¿no?, a trabajar, y eso pueden ser categorías, subcategorías. Otros pueden decir, no, a mí me interesa trabajar con la accesibilidad y entender a los niños y a las niñas como público específico, ¿no?, que hay que volver protagonista del espacio por los movimientos de, o sea, de reivindicación de que los espacios públicos tienen que ser espacios de convivencia, y entonces es como una búsqueda específica de un colectivo, y por lo tanto en esas categorías de público aparecerán niños y niñas, y alguno podrá decir incluso por edad, ¿no?, menores de tanto, mayores de tanto, liceales, escolares, ¿no?, preescolares. Es decir, dentro de la categoría, niños, niñas, pueden incluso poner subcategorías o pequeñas categorías. Eso es un poco la lógica de organizar la información de esta manera. Las categorías también pueden ser, por ejemplo, como hoy se hablaban de los espacios. Bueno, yo tengo la categoría espacio público, categoría espacio privado, categoría espacio, ¿no?, privado de uso público. Eso pueden ser otras categorías. Se establecen categorías en las cuales se insertan aquellos objetos que poseen características comunes, pero de nuevo, cada equipo es el que define cuáles son esas características comunes que quieren analizar. O sea, las categorías me sirven para agrupar, y también me sirven en el momento que agrupo para ver qué me quedó por fuera, ¿sí? O sea, que tienen una doble lógica de lectura. Es importante entender lo que entra dentro de la categoría, pero también es importante entender qué queda por fuera de la categoría que yo misma establezco. ¿Hasta acá claros? ¿Tenemos alguna duda? Si no, si me dan el ok, sigo a la siguiente forma de organizar la información, que es el tiempo. Avísenme si en el chat aparecen preguntas o cuestiones. El tiempo hace referencia a una organización cronológica. Se establece cuando existen hechos de duración fija o cuando está implícita una secuencia cronológica reconocible, ¿sí? El tiempo en nuestras carpetas puede verse presente, por ejemplo, en la parte histórica, como hoy comentaba Tatiana, ¿no? Bueno, estuvimos buscando información de la historia del lugar, qué sucedió, cuándo se fundó. Eso es una referencia temporal que puede aparecer en las carpetas. Ahora, el tiempo también puede significar una cronología fija, por ejemplo, en un año, entender cuándo son fechas específicas, donde hay festividades concretas. Creo que en Santiago Vázquez era que mencionábamos la festividad del río,
¿no? Algunas cuestiones, o la época de pesca, ¿no? La competencia de pesca, la época de pesca, la época de esto, la época del otro. O sea, nosotros podemos decir, entender en el lugar que en una determinada temporalidad existen diferencias. O como decían los compañeros hoy, ¿no? Que explicaban, bueno, fuimos a las 11 de la mañana y resultó que se empezó a poblar el espacio o empezó a cambiar el uso de ese espacio a partir de las 2:30 de la tarde. Entonces, también es interesante ver, bueno, a nivel de tiempo, en qué momentos es que cobra más uso o más vida ese espacio. Eh, hay lugares muy específicos o que cambian mucho en función del tiempo el uso que se les da. Pongamos un ejemplo que, que recordamos, el murito de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, ¿no? Ya, entre la bajadita, entre la escalera y el farolito. Si nosotros pusiéramos una cámara, ¿no? Y analizáramos cómo cambia el uso de ese espacio en función de los horarios de facultad, en función de los horarios diurno y nocturno, incluso el cambio que tiene en la noche de fallos, ¿no? O sea, donde el murito llega a cortar bulevar en algunos momentos. Ya volveremos a esos momentos, ¿no? Entonces, el análisis temporal de ese espacio nos permite entender las lógicas de uso. ¿Se entiende? ¿Sí? O bueno, o por ejemplo, cuando hay un teatro de verano, el uso que se le da a ese espacio, por supuesto, tiene más que ver o más sentido cuando el tiempo acompaña que en invierno, cuando hay lluvias, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones. Ubicación. Hace referencia a la organización geográfica o espacial. Se establece cuando la orientación es un factor determinante o cuando los objetos presentan una relación importante con el lugar. En este sentido, la ubicación refiere, por ejemplo, a entender dónde está el espacio en el cual vamos a trabajar dentro de un contexto más amplio, entender dentro del espacio que vamos, delimitar el área en la cual vamos a trabajar, ¿sí? Entender dentro de esa área qué elementos encontramos importantes, ¿no? Las instituciones, los parques, la terminal, hoy se mencionaban las terminales de ómnibus, las paradas, no solo la terminal, sino dónde están las paradas de las distintas líneas para entender cómo la gente se mueve en ese espacio. Eh, los accesos, ¿no? O sea, si hay rutas determinadas que permiten el acceso a ese espacio, eh, y lugares relevantes que queramos marcar, ¿no? Que sean como más predominantes. En la ubicación también mencionamos o podemos delimitar los flujos, que era algo que se mencionaba la clase pasada, esa importancia de entender que, bueno, no todas las calles, ¿sí? No todas las veredas tienen el mismo uso ni la misma importancia, ¿sí? Eh, y esto no tiene tanto que ver con las avenidas, obviamente las avenidas suelen tener más tránsito, pero piensen, por ejemplo, en donde si hay una escuela o un jardín de infantes ubicado, ¿no? Cómo el acceso a ese punto es desde las paradas de ómnibus y desde todas las veredas. O sea, la gente va caminando o sea, cuanto más cercano a la escuela o al jardín, más movimiento va a haber en determinadas horas que cuanto más lejos. Entonces, los flujos tienen que ver con eso, los flujos es un tema delicado en este ejercicio porque la limitante de ir y de analizar el lugar nos hace que muchos equipos que no puedan visitar el espacio eh, trabajen con flujos hipotéticos, ¿no? Como diciendo, bueno, yo me imagino que el lugar tiene este tipo de uso o este tipo de flujo, que esta calle va a ser más importante que esta otra, o que esta vereda va a ser más usada que esta otra. Hay veces que el flujo de una vereda termina marcando
en función de si tiene es arbolada o no y en la época del año. Entonces, en verano la arbolada es más utilizada y en invierno es menos usada y la gente busca caminar por el sol. Entonces, hasta esas cosas afectan los flujos de movimiento en los espacios urbanos. Eh, en este caso, vuelvo a insistir, es importante que entendamos que muchos de estos análisis van a ser hipotéticos. Nosotros como equipo docente hacemos las paces con eso por un tema de preservar el cuidado en tiempos de emergencia sanitaria. Ustedes también van a tener que hacer las paces con eso, ¿está bien? O sea, no tengan miedo de plantear que van a establecer los flujos o la relación del movimiento en esa ubicación de manera hipotética. Orden alfabético. Hace referencia a la organización de la información alfabéticamente. Es tal vez la más obvia en su nombre, denominación con lo que hace. ¿Y cuándo se establece el orden alfabético? Cuando no tengo ninguna otra forma de organizar la información. ¿Sí? O sea, cuando no sé cómo organizar la información, lo organizo de forma alfabética. Es decir, cuando el tiempo no es una característica, cuando no puedo establecer otro tipo de categorías, o, o- o muchas veces el orden alfabético también facilita el acceso a la información, cuando tengo que buscar algo rápido. ¿Sí? Piensen en el orden por ejemplo, de las personas de la clase en la lista. ¿Sí? Están por orden alfabético, entonces es más fácil acceder, decir, bueno, estoy buscando a, a determinado estudiante y ya sé que está ordenado alfabéticamente, ¿no? Entonces puedo acceder a su cédula o sus otros datos o lo que fuera. El orden alfabético en realidad se utiliza para, cuando no tengo otra categoría, para que simplemente queden ordenada la información. ¿tá? Imaginemos que yo estoy dentro de la categoría, no sé, tengo una categoría que es materiales. ¿sí? Y entonces, dentro de materiales tengo madera, hormigón, eh, yo qué sé, eh, distintos tipos de mármoles. Bueno, ¿cómo voy a ordenar dentro de los materiales? Si ya están, o sea, la categoría es materiales. ¿Cuál voy a poner primero, cuál voy a poner después? Entonces, una manera para que no sea aleatorio es ordenarlos alfabéticamente. Y queda más prolijo, digamos, en la organización. Es simplemente eso. Continuo. Hace referencia a la organización por una magnitud. Como en las categorías, la magnitud la establece el equipo que está analizando la información y también se debe especificar. O sea, yo tengo que explicitar o decir o contar según qué magnitud estoy organizando. ¿sí? La magnitud puede ser, por ejemplo, en los materiales, si yo estoy analizando qué materiales voy a usar, la magnitud podría ser ordenarlos por precio, ¿sí? Entonces, del más barato al más caro, para poder evaluar cuál me conviene usar. Puedo organizar la magnitud por la resistencia de los materiales, desde el más resistente al menos resistente. Y entonces, yo puedo cruzar precio y resistencia y tomar decisiones sobre el material que me conviene usar, ¿sí? En función de un equilibrio entre la resistencia y el precio que tiene ese material. Un continuo también, y esto para señalética es fundamental, es una vez que, por ejemplo, yo tengo la categoría de organización, lugares que voy a reconocer y a marcar en mi sistema señalético. ¿sí? Entonces yo ya sé cuáles son las instituciones, las plazas, todo lo que voy a indicar en mi sistema lo tengo ya definido, ¿no? Como categoría. Ahora, el continuo me permite organizar todos esos lugares o espacios que yo voy a hacer referencia en mi sistema por la cantidad de caracteres de su nombre. Entonces, de esa manera, yo voy a tener el que tiene menos caracteres, o sea, que es lo más pequeño que voy a indicar,
y lo que tiene más caracteres, el nombre más largo que voy a indicar en mi sistema. Reconocer esto, o sea, el continuo de los caracteres que va a tener, ¿no? Los elementos que yo voy a identificar o direccionar en mi sistema, me va a permitir, cuando haga el sistema señalético, entender si voy a tener que trabajar en 2 o en 3 renglones, ¿sí? Cómo va a convivir algo tan pequeño como baños, ¿sí? Con departamento, no sé, de recursos humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer que esas dos cosas convivan en el sistema? ¿No? Entonces ahí empiezo a ver, esto me permite decir, bueno, tal vez recursos humanos lo pongo RRHH, o tal vez pongo departamento DEPTO y luego recursos humanos. O sea, empiezo a trabajar en características que voy a hacer, reglas compositivas, tanto visuales como de nomenclación, que voy a poner en el sistema desde el momento que yo sé, en, desde la magnitud, longitud, digamos, de lo que quiero direccionar, cuál es el mayor y cuál es el menor, ¿no? Y cómo voy a hacer convivir esas diferencias, el más grande y el más chico, ¿no? No puedo en el sistema señalético plantearme un número estándar, es decir, no, idealmente vamos a trabajar con, no sé, 10 caracteres por lugar, porque luego voy a ir con la realidad y me voy a encontrar con problemas. Entonces es mejor tener eso detectado desde el principio, ¿no? Si el equipo quiere acompañarme con algún comentario, bienvenido sea. Yo porque estoy pensando en experiencias de otros años donde... Claro, no, 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 eso, que eso es fundamental, digo, tanto el continuo como las demás reglas, hay que explicitarlas porque así se va construyendo el sistema. Y después la riqueza del sistema que ustedes propongan depende también de estas micro variables que van encontrando. O sea, ustedes se encuentran con este problemón que dice, bueno, hay ciertos carteles que las palabras son muy largas, pero no tengo cómo acortarlas. Entonces tienen que pensar situaciones para el sistema que tiene que contemplar eso, y eso ustedes no se lo pueden, ni ahora ni en la realidad, que es fatal encontrárselo al final y decir, ay, y ahora tengo que volver para atrás, ¿no? O ahora cómo rearmo todo esto. Por eso es importante esto de los modos de organizar la información, y en el caso de señalética tener un mapeo exacto de todos los tipos de carteles que hay que tener en cuenta. Tal cual. Bien. Por último, ejes cartesianos, ¿no? Hace referencia a una organización de carácter gráfico. Se establecen los elementos en función de las características con una o dos variables. Cada variable posee un rango característico, el cual debe ser especificado, ¿no? De más a menos. Y como les comentaba, a mí me gusta referirme a mapa del universo porque así me lo enseñaron en diseño industrial. Es como estamos muy acostumbrados a usar esta herramienta. eh, y en realidad la construcción de por qué se les llama a ejes cartesianos mapa del universo o a cuadros de doble entrada, a veces también los encontramos como cuadros de doble entrada, a mapa del universo es porque mapa, o sea, toma esa representación geográfica, en este caso la parte gráfica, ¿no? De la representación en el espacio, ¿sí? De la superficie, y universo porque en realidad es el conjunto de individuos o elementos de los cuales se van a considerar una o más características para someter a estudio. Cuando nosotros hablamos del universo, no estamos hablando en sentido total, ¿no? Del universo real, sino el universo de estudio, ¿no? Es decir, cuando nosotros decimos, bueno, el universo de, no sé, las publicaciones uruguayas es del 2020, es, bueno, todas las publicaciones que salieron, ¿no? Registradas con ICBN en el 2020. Ese es mi universo. Entonces, eso es lo que voy a contemplar. Si yo estoy haciendo un mapa del universo de packaging, no sé, de yerba, voy a agarrar, en mi universo es la cantidad distinta de envases de yerba que existen en el mercado. Y ese va a ser mi universo, la totalidad de eso. No es el universo de todos los envases que existan, ¿no? Entonces, siempre uno define, bueno, cuál es el universo con el cual voy a trabajar.
El sistema cartesiano como sistema es un sistema de referencia que respecto puede ser un solo eje, donde se representa un atributo, dos ejes o tres ejes. Los tres ejes, que son como, digamos, en el espacio, son muy difíciles de visualizar entre sí y en realidad tienden como a no utilizarse para este tipo de estudios. Lo importante es que donde se cruzan los ejes es el punto cero, ¿sí? O sea, nosotros tenemos el cero y tenemos más y menos desde cualquier lugar. ¿Se recuerda en algún momento de física, ¿sí? De las gráficas, ¿no? Donde nosotros tenemos el eje función de x, x función de x, ¿no? Bueno, un poco los ejes cartesianos nos retrotraen a esa experiencia de vida. Vamos a ver cómo usamos este tipo de categorías, ¿no? O de análisis en algo que nos sirvan a nosotros para el diseño, porque estoy hablando mucho de física, mucho de matemática, y dicen, ¿cómo usamos esto? Acá tenemos un estudio que hizo alguien y que lo interesante de este estudio es que lo he visto evolucionar, o sea, lo hacen cada X cantidad de años, se puede buscar y lo vuelven a actualizar. El eje es un solo eje, en este caso, eh, que es este, ¿no? Y lo que organizaron fue, o sea, el atributo es el cromático, y lo que tomaron fueron 100 marcas que existen en la web. Ese es el universo son 100 marcas de la web. ¿Ah? Dentro del eje colocaron el espectro cromático, ¿no? Dejaron por fuera los que son multicroma, y luego fueron ubicando, ¿no? En función del lugar que ocupan, las marcas que encontramos, en este caso las 100 marcas, y los colores a los cuales corresponden. Ahora, este estudio, o sea, por eso los ejes cartesianos o el mapa del universo, lo que me permite es evidenciar saturaciones, lugares donde encuentro muchas cosas, y también me permite ver espacios en blanco. O sea, rápidamente visualizo donde no hay, ¿sí? O sea, el haber y el no haber son igual de importantes. ¿Para qué me sirve esto? Porque si yo mañana estoy pensando en el rediseño o en el diseño de una marca para la web y tengo que justificar una elección cromática, ¿sí? Este estudio me permite construir, por un lado decir, bueno, ¿qué querés? ¿Querés acompañar la tendencia? ¿Sí? ¿Querés seguir a los líderes? Bueno, entonces las elecciones que vas a hacer van a ser o los azules o los rojos, ¿sí? Principalmente los azules. Ahora, ¿querés despegarte? ¿Querés ser distinto? ¿Querés no ser como los demás? Bueno, tenés los verdes, tenés los violetas, ¿sí? Como lugares donde ya esto evidencia que no hay una exploración tan grande, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, nos permite, el analizar estas cosas nos permiten evidenciar cuestiones que si los vemos por separado, tal vez es más difícil. Podríamos hacer otro mapa, ¿sí? Donde organizáramos los tipográficos, o sea, los logos puros de los isologos, y volver a organizar eso en un eje y en el otro eje el cromático. Entonces, a la vez que organizamos esto, a nivel de croma, los podemos organizar a nivel de cómo están, cómo es su construcción en cuanto a si tiene un elemento reconocible o no, si es solo tipográfico, si tiene pastilla o no, eso también podríamos ponerlo en el eje, entonces organizamos desde los que tienen pastilla a los que no, etcétera, etcétera. La idea es que lo que yo coloco en los ejes es lo que a mí me interesa analizar o ver. O sea, cada equipo, cada grupo dice, bueno, a ver qué pasa si hacemos este cruce de coordenadas y reorganizamos todo estas mismas 100 marcas, ¿sí? No, y una cosita, vea, Dale. de los ejes cartesianos no es más que una forma de visualizar información, que después lo vamos a ver en el siguiente módulo, pero cómo la visualización de información ayuda a entender cosas, procesos, sacar conclusiones, anyway, lo que quieran decirle, pero ayuda a entender, porque el poder del ojo es increíble, cómo suceden las cosas. Por eso es súper importante
los modos de organizar información. Y se visualizan, son nada más importante. Lo consideramos desde este módulo. Totalmente, sí. Bien, bueno, ¿cómo entonces cómo armamos este sistema de ejes cartesianos? Lo que vamos a hacer es tenemos dos ejes y ubicamos un atributo que va a tener un elemento positivo y un elemento negativo, y otro, en este caso, si es un eje en dos ejes, ¿no? X e Y, vamos a tener otro atributo con algo positivo y algo negativo. Estos positivos y negativos también pueden ser opuestos. Por ejemplo, si yo tengo un atributo formal, geométrico y orgánico, serían dos opuestos dentro del mismo atributo formal. ¿Y qué tengo en el medio? En el medio tengo el cero, que a veces es difícil entender qué es el cero en orgánico y geométrico. Y bueno, una forma que tal vez tiende a ser geométrica, pero que tiene curvas, o que no está muy claro, ¿no? Cuando están en esas nebulosas, que no sé si van para un lado o van para el otro, eso podría estar en el cero. Entonces, acá como forma de ejemplo de lo que decíamos, ¿no? Un atributo formal, orgánico geométrico, y un atributo podría ser utilitario, ornamental funcional, ¿no? Con todas las discusiones que podemos tener si lo ornamental es funcional al ser humano o no, cuestiones, Forma sin eh, función, la función a la forma. exacto. Pero bueno, la idea es, en realidad, vuelvo a insistir, esto es pertinente para analizar algo en un contexto, ¿no? Y tal vez no es pertinente en otro, y para otro grupo dirá, no, a mí me interesa ver, de nuevo, acá, en vez de ornamental funcional, voy a ver, no sé, a nivel de presupuesto, ¿no? Cuánto en costoso y barato, en función de otras características. Y otros podrán ver cuestiones que tienen que ver más con, no sé, eh, moderno, esas cosas, clásico-moderno, ¿no? Esas cuestiones que en realidad uno dice, bueno, pero ¿desde dónde te parás para construir lo moderno o lo clásico? Siempre es importante, por lo tanto, que todo, cuando utilizan esta herramienta, al costadito, acá o en algún lado, venga un texto que diga, bueno, nosotros estamos entendiendo, por ejemplo, en el caso de lo moderno y clásico, moderno como el atributo tal y cual y clásico como el atributo tal y cual. O sea, una manera de que uno entienda cuál fue el criterio de análisis para generar ese mapa del universo. ¿Sí? ¿Dudas, consultas, preguntas? Dejo de compartir.